Crecí en una familia profundamente tradicional del estado de Guanajuato, donde las raíces parecían estar tan enterradas en la tierra como los secretos en los corazones de nuestros mayores. En nuestra casa, el respeto a los abuelos era ley, y la palabra del mayor se escuchaba como si viniera del mismo cielo. Mi abuela, doña Magdalena, era una mujer recia, de manos agrietadas por el tiempo y la masa de tortillas, que parecía guardar en su mirada los dolores de generaciones pasadas. Las fiestas del pueblo marcaban el calendario emocional de nuestra familia, las posadas con sus velas encendidas, los rezos de las novenas, la emoción de las quinceañeras y, sobre todo, el Día de los Muertos, cuando sacábamos las cajas con las fotos antiguas, preparábamos el altar con pan de muerto, veladoras, papel picado y los platillos favoritos de nuestros difuntos. En el caso de mi abuelo Ernesto, no podía faltar el café de olla y los chiles en nogada que tanto amaba. La mesa larga del comedor reunía a tíos, primos, compadres y comadres. Éramos una familia extensa, como lo son tantas en México, donde el compadrazgo pesa tanto como la sangre. Desde niños se nos enseñaba a callar más que a preguntar, y a aceptar que algunas verdades solo Dios podía conocer. Mi infancia fue un desfile de domingos de misa, promesas religiosas, mandas incumplidas y comidas interminables con olor a guiso y a historia antigua. Nunca imaginé que, detrás de todo ese amor familiar, había una ausencia escondida entre las paredes de la casa. Una ausencia con nombre propio, soledad. Fue un día de calor seco y polvo flotando en el aire cuando ocurrió el hallazgo. Estábamos reformando la antigua casa de campo donde vivieron mis abuelos durante más de 5 décadas. Esa casa había sido testigo de bautizos, vigilias, bodas, y también de las lágrimas silenciosas que se secaban en la cocina mientras se preparaba el arroz con leche. Mi sobrino Emiliano, el más joven de la familia, se metió en el antiguo cuarto de la abuela para ayudar a su padre a demoler una de las paredes interiores, con el fin de ampliar el espacio para colocar un ropero moderno que ella había pedido antes de enfermar. En ese cuarto, que olía a cera de iglesia y lavanda seca, había siempre un silencio diferente, como si guardara palabras no dichas. Cuando el martillo golpeó una sección de la pared, se escuchó un sonido hueco que nos llamó la atención. Quitamos con cuidado las tablas podridas y detrás de ellas descubrimos un compartimento secreto. Dentro, reposaba una caja de madera, envejecida, atada con un lazo desgastado. Al abrirla, nos encontramos con lo impensable: docenas de cartas, todas cuidadosamente apiladas, atadas con una cinta azul desvaída por los años. Cada sobre tenía el mismo nombre escrito con una caligrafía inconfundible, con tinta que aún conservaba la emoción con la que fue trazada: para Soledad. Sentí que se me helaba el cuerpo. Esa letra era la de mi abuelo Ernesto, fallecido hacía más de 20 años. Nadie hablaba. La abuela, que había entrado al cuarto en ese instante, vio la caja y se quedó inmóvil. Su rostro, tan sereno hasta entonces, se descompuso de golpe, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «¡Ay, Dios mío!», susurró, llevando la mano al pecho. Yo sabía que este día iba a llegar. Mi abuela se sentó en el borde de la cama con las manos temblorosas, mientras todos en la familia nos mirábamos sin entender del todo lo que pasaba. Emiliano, con la inocencia de sus 13 años, sostenía una de las cartas sin saber si debía leerla o devolverla a la caja. Yo me acerqué lentamente a la abuela y le tomé la mano. «Abue, ¿quién es Soledad?», pregunté con suavidad, casi como si temiera despertar un fantasma dormido. Ella cerró los ojos y comenzó a rezar en voz baja, un Padre Nuestro entrecortado por sollozos, como si quisiera confesarse antes de hablar. Entonces, con la voz quebrada por años de silencio, lo dijo: «Soledad fue el amor de su vida, de Ernesto». El aire se volvió espeso. ¿Cómo podía ser eso posible? Mis abuelos habían sido el modelo de matrimonio para toda la familia. Cada aniversario se celebraba con una misa, tamales, mariachis y hasta serenata a las 5 de la mañana. Pero entonces, ¿qué eran esos años con él, abuela?, preguntó mi madre, con la voz herida, como quien descubre que todo lo vivido tenía grietas ocultas. Mi abuela, mirando al suelo, respondió: «Eran mi sacrificio. Y también mi manda». En ese instante supe que aquella historia iba mucho más allá de una traición o un amor del pasado. Era algo tejido con los hilos de la religión, la culpa, la honra familiar y esa antigua costumbre nuestra de guardar todo dentro, esperando que el silencio lo cure. Pero el silencio, lo supe ese día, no borra, solo acumula. La abuela no hablaba con rencor. Su voz no era de reproche, sino de resignación. Nos contó que antes de casarse con el abuelo Ernesto, él había estado comprometido con una joven de San Miguel de Allende llamada Soledad Aranda. Según ella, Soledad era una muchacha de familia humilde pero muy devota, hija de una mujer que vendía veladoras afuera de la parroquia principal. Ernesto y Soledad se conocieron durante una novena en honor a San Judas Tadeo, en tiempos en que la fe católica marcaba cada paso de la vida.
Se enamoraron rápidamente, como se enamoran los jóvenes con más corazón que razón, y comenzaron a verse a escondidas en los corredores del mercado y durante las procesiones. Don Ernesto llegó incluso a hacer una manda: si podía casarse con Soledad, caminaría de rodillas desde el rancho hasta el santuario de Atotonilco. Pero todo cambió cuando el padre de mi abuela, un hombre autoritario, con tierras ejidales y mucha influencia en la comunidad, le propuso a Ernesto que se casara con Magdalena, mi abuela, a cambio de cederle un pedazo de terreno fértil y ayudarle con un puesto en la presidencia municipal. Ernesto, presionado por su propia familia y las promesas de estabilidad, aceptó. A Soledad le escribió una última carta, o eso pensó mi abuela. Lo que no sabía era que, durante décadas, Ernesto siguió escribiéndole. Aquello fue lo que más nos estremeció. No el hecho de que Ernesto hubiera amado a otra antes, sino que nunca dejó de escribirle. Las cartas, que abrimos con manos temblorosas esa tarde, no eran de despedida ni de olvido. Eran cartas vivas, llenas de sentimiento, de recuerdos compartidos, de sueños que nunca murieron. Algunas hablaban de los hijos que nunca tuvieron, otras describían los campos que cruzaba a caballo pensando en ella, y muchas terminaban con una frase que aún me duele repetir: siempre tuyo, aunque el mundo diga que no. Había fechas de todos los años, incluso cuando mi abuela estuvo enferma o cuando nació mi hermana menor. Lo más desconcertante era que las cartas jamás habían sido enviadas. Las guardaba en ese rincón, dijo la abuela señalando la pared, porque no tenía el valor de destruirlas, ni de mandarlas. La emoción en su voz era profunda, pero tranquila. No había odio hacia Soledad, ni siquiera hacia Ernesto. Él me respetó siempre, fue un buen padre y un hombre recto, pero su corazón tenía una esquina que nunca fue mía. Esas palabras quedaron flotando en el aire mientras el atardecer entraba por la ventana, tiñendo de naranja los bordes de las cartas que ahora reposaban, desnudas, sobre la cama donde dormían los recuerdos de toda una vida. Esa noche nadie quiso cenar. El guiso de pollo con mole quedó sobre la estufa, y las tortillas se enfriaron sobre el comal. Nos sentamos todos en silencio alrededor de la mesa grande de madera, donde usualmente compartíamos historias y risas. Mi tía Carmela, siempre tan devota, encendió una veladora frente a la imagen del Sagrado Corazón y comenzó a rezar el rosario, como si las oraciones pudieran ordenar el caos emocional que se había desatado. Mientras tanto, mi madre, con los ojos rojos de tanto llorar, revisaba las cartas con una mezcla de dolor y ternura. No había insultos en ellas, ni reproches, solo amor. Un amor imposible, sí, pero profundamente honesto. Me costaba entender cómo el abuelo, aquel hombre que siempre nos hablaba del deber, del honor, de los valores de la familia, había llevado un amor secreto durante tantos años sin que nadie lo notara. Pero luego, al mirar los ojos de mi abuela, comprendí algo más profundo: ella sí lo había notado. Siempre lo supo, aunque nunca lo dijo. Porque en nuestra cultura, muchas mujeres aprendieron a amar en silencio, a cargar con las ausencias, a rezar para que el amor suficiente les alcanzara. No lo odié por eso, nos dijo mi abuela más tarde, simplemente aprendí a vivir con su sombra. Y así, entendimos que ese matrimonio, tan celebrado por todos, también había sido un sacrificio compartido. Los días siguientes fueron extraños, como si viviéramos dentro de una memoria. En el pueblo, nada cambió, claro. Las campanas de la iglesia seguían marcando las horas de misa, los vendedores del mercado gritaban sus ofertas, y los niños jugaban en la plaza con sus trompos y canicas. Pero dentro de nuestra familia, algo se había roto, o quizás, algo se había revelado que nos obligaba a vernos con nuevos ojos. La abuela pidió que no volviéramos a esconder las cartas. Déjenlas en el altar, junto a sus fotos, nos dijo, porque también forman parte de nuestra historia. Así lo hicimos. En el altar de muertos de ese año, junto a la taza de café de mi abuelo y sus cigarros sin filtro, colocamos un pequeño fajito de cartas amarradas con la cinta azul original. Esa ofrenda silenciosa fue lo que más conmovió a quienes vinieron a visitarnos durante el Día de los Muertos. Algunos preguntaban quién era Soledad, y nosotros simplemente bajábamos la mirada o cambiábamos de tema. Porque no sabíamos si ella estaba viva, si alguna vez había leído siquiera una línea escrita por Ernesto, o si guardaba su propia caja de cartas no enviadas en algún rincón del Bajío. Lo único que sabíamos era que ahora, por fin, el amor escondido tenía un lugar entre nuestros muertos. Después del Día de los Muertos, muchas cosas cambiaron, aunque nadie lo dijera en voz alta. Empezamos a mirar las fotografías familiares con otra perspectiva, como si detrás de cada sonrisa pudiera esconderse una historia no contada. La imagen del abuelo Ernesto, que colgaba en el pasillo principal junto al retrato de bodas de mis padres, ya no era solo la del patriarca recto y respetado. Ahora veíamos en sus ojos algo más: melancolía, quizá, o esa clase de ternura contenida que uno guarda solo para lo imposible. Mi abuela, lejos de derrumbarse,
pareció encontrar una nueva paz. Comenzó a hablar más de sus recuerdos con él, de los momentos pequeños que compartieron, de las veces que fueron juntos a León para comprar zapatos, o de las tardes que pasaban tomando café y viendo los cielos rojos del atardecer. Pero también hablaba de lo que nunca hubo, de las caricias que no llegaron, de las cartas que no fueron para ella. Nos dimos cuenta de que su amor no había sido menos digno por ser incompleto. Al contrario, había sido aún más valiente. Porque amar sabiendo que uno no fue la primera elección, y aún así construir una familia y sostenerla por décadas, requiere una fuerza que no todos tenemos. Esa revelación nos obligó a reconciliarnos con una verdad difícil: el amor no siempre es justo, ni se reparte equitativamente, pero eso no lo hace menos real. Una tarde de domingo, mientras ayudaba a la abuela a limpiar el cuarto, él mismo, donde encontramos las cartas, me pidió que sacara del armario una caja de latón vieja que olía a polvo y eucalipto seco. Dentro había recuerdos de su juventud, mantillas bordadas, fotografías en blanco y negro, recortes de periódico, estampas de santos y una medalla de San Antonio con la cadena rota. En el fondo, cuidadosamente envuelta en una tela de lino, había una carta escrita por ella. Nunca se la di, me dijo, pero necesitaba escribirla para mí. Era una carta dirigida a Soledad. No contenía reproches, ni súplicas. Era más bien una despedida. Le agradecía por haber amado a Ernesto antes que ella, por haberle enseñado a ser tierno, y por haberle dejado espacio para formar otra vida. La firmaba con su nombre completo, Magdalena Rivera de Solís, y cerraba con una frase que aún me acompaña: entre tú y yo, no hubo odio. Solo un silencio que las dos supimos habitar. Esa carta nunca se envió, pero la abuela me pidió que la colocara en la caja junto a las otras, como una forma de cerrar el ciclo. Y así lo hice. Cerré la caja de madera, la coloqué de nuevo detrás del altar, y recé con ella una novena completa. No por Ernesto, ni por Soledad, sino por nosotras, las generaciones que heredamos el peso de los silencios. Pasaron varias semanas desde aquella revelación, y aunque la rutina volvió poco a poco, algo dentro de mí se mantuvo inquieto. Empecé a soñar con Soledad. No con su rostro, porque no sabíamos cómo era, sino con la idea de ella, una mujer joven, de mirada firme, esperando cartas que nunca llegaron, caminando por las calles empedradas de San Miguel de Allende, con la esperanza colgando como un rebozo sobre sus hombros. En mis sueños, Soledad a veces lloraba frente a una iglesia, y otras veces sonreía mientras encendía veladoras por alguien que no regresó. Una tarde, impulsado por una necesidad que no entendía del todo, tomé el autobús a San Miguel. No le dije a nadie. Quería caminar esas calles, sentir ese aire seco y dulce que habría acompañado a Ernesto cuando iba a verla. Busqué en los archivos parroquiales, revisé los registros de bautizo y matrimonio, pregunté discretamente por el apellido Aranda en los mercados y entre los vendedores de flores afuera del templo. Algunos recordaban el nombre, otros no. Una mujer anciana me dijo que una tal Soledad Aranda había sido costurera, que vivió sola muchos años y que murió sin hijos. No había certeza, solo fragmentos. Pero me bastó. Sentí que, de alguna manera, estaba cerrando un círculo. Compré una veladora con aroma a jazmín, la encendí en una capilla lateral, y sin decir una palabra, le recé una oración a esa mujer que había habitado en silencio nuestras vidas por tanto tiempo sin que lo supiéramos. Volví al rancho con la sensación de haber caminado entre fantasmas. No me atreví a contarle a la abuela lo que hice, pero ella me miró de una forma que me hizo pensar que ya lo sabía. Fuiste a buscarla, ¿verdad?, me dijo al día siguiente mientras preparaba café de olla con canela. Pipiloncillo. Asentí en silencio. Gracias, susurró. No hizo falta decir más. En esos días, la familia entera comenzó a hablar con más libertad sobre el pasado. Mis tías compartían recuerdos del abuelo que antes no mencionaban, mis tíos empezaron a cuestionarse cosas que siempre habían dado por sentadas, y hasta los más jóvenes, como Emiliano, escuchaban con respeto, como si por primera vez entendieran que la historia familiar no es solo lo que nos cuentan, sino también lo que nos ocultan. La presencia de Soledad se convirtió en algo así como una sombra tierna, una figura lejana pero real que nos obligó a mirar hacia atrás con ojos más humanos. No para juzgar, sino para comprender. Porque en el México profundo, donde las familias se entrelazan con las tierras, los santos y los silencios, los secretos no se revelan para causar daño. Se revelan cuando ya es tiempo. Y ese tiempo, para nosotros, había llegado con el golpe seco de un martillo en una pared vieja. Desde entonces, las reuniones familiares cambiaron sin que fuera necesario decirlo en voz alta. Las posadas ya no eran solo una excusa para comer tamales y cantar villancicos, ahora cada encuentro estaba cargado de una sensación distinta, una mezcla de respeto, tristeza y esperanza. En cada celebración, al colocar el altar del Día de los Muertos, incluíamos una nueva ofrenda, una foto antigua de Soledad que mi tía encontró en una caja olvidada del desván,
junto a una vela azul, la misma que envolvía las cartas de mi abuelo. Al encenderla, sentíamos que de alguna manera le rendíamos homenaje a esa mujer que fue parte silenciosa de nuestra historia, y a la vez honrábamos el coraje de mi abuela por mantener la familia unida a pesar del dolor. Fue como si el pasado nos enseñara a perdonar, no solo a los que se habían ido, sino también a nosotros mismos por haber vivido con un secreto tan grande, durante tanto tiempo. En los días de Navidad, la familia empezó a compartir más recuerdos de mi abuelo Ernesto, pero ahora con la verdad presente, no con la imagen idealizada de antes. Se habló más de su juventud, de sus dudas y sus errores, pero también de su cariño profundo hacia cada uno de nosotros. Mi abuela, por su parte, encontró en la fe una forma de sanar. Empezó a rezar novenas no solo por la salvación del alma de mi abuelo, sino también por la paz de Soledad, y por la fortaleza de quienes quedamos aquí para contar esta historia. Comprendimos que el familismo, esa palabra que tantos usan para hablar del lazo inviolable entre parientes, también es un pacto de lealtad, perdón y silencio. Que los secretos que guardamos no solo definen quiénes fuimos, sino también quiénes somos y lo que elegimos dejar a las nuevas generaciones. Hoy, con más de 60 años, siento que mi deber no es ocultar esta verdad, sino compartirla, para que la memoria de Ernesto y Soledad viva entre nosotros con toda su complejidad y humanidad. La revelación del secreto de don Ernesto y Soledad transformó nuestra comprensión de la historia familiar, obligándonos a confrontar verdades incómodas que durante décadas quedaron sepultadas bajo el polvo del silencio. Recuerdo particularmente un día de verano, en que la familia se reunió para celebrar la quinceañera de mi sobrina Lucía. Era una de esas fiestas que nos unen como solo los mexicanos sabemos hacerlo, música de mariachi resonando en el patio, mesas llenas de platillos tradicionales como pozole, enchiladas y buñuelos bañados en miel, el aroma a flores de cempasúchil mezclándose con el calor del sol. Sin embargo, aquella vez, la alegría estuvo teñida de un silencio reverente, una pausa entre las risas para recordar al abuelo y a Soledad. Durante el brindis, alguien mencionó la importancia de aceptar el pasado con sus luces y sombras, y mi abuela, visiblemente emocionada, confesó que había encontrado consuelo al saber que el amor, en cualquiera de sus formas, no se puede medir ni limitar. Desde entonces, nuestras reuniones de Navidad adquirieron una nueva dimensión. Antes, el intercambio de regalos y las oraciones finales eran actos casi mecánicos, ahora, se impregnaron de una solemnidad distinta, un respeto más profundo por la historia que nos conforma. Cada año, al preparar el altar para el Día de los Muertos, añadimos fotos, cartas y objetos que pertenecieron a Ernesto y Soledad, integrándolos a la memoria colectiva de la familia. Los niños aprendieron que las familias mexicanas están hechas no solo de sangre y parentesco, sino también de secretos, sacrificios y mandas cumplidas con fe y esperanza. En medio de la modernidad y los cambios, esos recuerdos resisten, y nos recuerdan quiénes somos, un mosaico de historias entrelazadas, donde el amor puede ser a la vez luminoso y doloroso. Hoy, con el corazón más ligero, comparto esta historia para que ninguna Soledad ni ningún Ernesto sean olvidados, porque en cada secreto revelado, se libera también un pedazo de alma. Después de aquel primer impacto, con el pasar de los meses, las cartas y el secreto comenzaron a transformarse en un puente entre generaciones que hasta entonces apenas se miraban con curiosidad. En las reuniones familiares en el rancho, la presencia invisible de Soledad se hacía tangible cuando mi abuela preparaba su famoso mole rojo, mezcla de recetas heredadas que incluía chile ancho, cacahuates y hasta un toque secreto de canela. Mientras la olla burbujeaba lentamente en el fogón, ella contaba con voz suave, entrecortada por la emoción, las historias de juventud de Ernesto, sin esconder las sombras que aquella relación había dejado. Los nietos, que antes solo conocían a un abuelo estricto y distante, ahora lo veían como un hombre complejo, dividido entre el deber y el deseo, entre la tradición y el amor prohibido. En cada bocado, sentíamos el peso de esa historia antigua, tan mexicana como el aroma del pan dulce que acompañaba las tardes de domingo, y comprendíamos que el familismo no era solo un lazo, sino también una carga compartida, un pacto silencioso entre almas. La influencia de la religión católica fue clave para mantener ese equilibrio frágil que sostenía nuestra familia. Mi abuela nos enseñó a todos sobre las mandas y la importancia de cumplirlas para honrar tanto a los vivos como a los muertos. Nos contó que cuando don Ernesto enfermó gravemente, ella hizo una promesa a la Virgen de Guadalupe, proteger ese secreto para que la familia no se rompiera. Esa manda la llevó a vivir en un silencio profundo, ocultando las cartas y guardando en el corazón un amor que no era suyo, pero que respetaba como si lo fuera. En las novenas que celebrábamos en diciembre, entre rezos y cantos, a veces escuchábamos sus susurros llenos de súplica, pidiendo fuerzas para soportar el peso de aquello que nunca confesó en vida. Así, la fe se convirtió en el manto invisible que cubrió décadas de dolor y amor entretejidos, un reflejo de tantas familias mexicanas que, aunque enfrentaron migraciones, pobreza y machismo,
encontraron en la devoción un refugio para sus secretos más íntimos. Pasaron los años, y con ellos, el peso del secreto se volvió una sombra menos oscura, aunque nunca desapareció del todo. Recuerdo especialmente una Navidad en la que la familia entera se reunió en la vieja casa de Guanajuato. Habíamos preparado tamales de rajas y dulce, junto con un pavo bañado en mole negro que mi abuela había aprendido a cocinar de niña. Aquella noche, mientras las velas iluminaban los rostros de mi familia, la abuela pidió un momento de silencio para recordar a don Ernesto y a Soledad. Dijo que, aunque el amor del abuelo había sido dividido, la familia que él ayudó a construir era sagrada y merecía ser honrada con verdad y perdón. En ese instante, vi a primos, tíos y sobrinos comprendiendo que el familismo mexicano no solo significa estar juntos en las fiestas, sino también sostenernos en las verdades difíciles, en las heridas que la historia deja en nuestra sangre. Con el tiempo, la revelación del secreto modificó nuestras tradiciones de forma sutil pero profunda. En cada altar de Día de los Muertos, junto a las fotografías de nuestros difuntos, colocamos un pequeño ramo de flores para Soledad, reconociendo su lugar en nuestra memoria colectiva. Los niños que ahora crecían escuchaban estas historias con respeto y curiosidad, aprendiendo que las familias mexicanas, aunque parezcan perfectas desde fuera, guardan sus cicatrices con dignidad y amor. En las novenas, además de orar por los que se han ido, también pedíamos por la sanación de los corazones que quedaron aquí, aquellos que por décadas vivieron con la carga del silencio. Así, lo que comenzó como un secreto oculto en una pared vieja, terminó siendo un legado de humanidad y perdón que entregamos a las generaciones futuras, porque, al fin y al cabo, el verdadero amor familiar es capaz de abrazar todas sus verdades, incluso las más dolorosas. La historia de don Ernesto y Soledad también abrió una ventana para que empezáramos a hablar con más sinceridad sobre las ausencias que marcaron a nuestra familia. Mi tío Ricardo, que emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, me confesó una vez que se había sentido muchas veces como un extraño, cargando con la culpa silenciosa de abandonar a su propia madre para perseguir el sueño americano. En las pláticas familiares, que antes eran superficiales y llenas de cortesías, comenzaron a surgir relatos sobre migración, pobreza y sobre cómo esos factores a menudo separaban a las familias mexicanas, dejando heridas que no se cierran fácilmente. Recordamos las historias de nuestros abuelos, que vivieron en un México marcado por el machismo y la rigidez social, donde las decisiones personales tenían que subordinarse a la honra familiar y a las tradiciones católicas. En ese contexto, el secreto de mi abuelo no era un acto de traición, sino un reflejo de las contradicciones de su tiempo, un hombre dividido entre el amor prohibido y el deber social. Esta comprensión nos ayudó a sanar poco a poco, a mirar a don Ernesto y a Soledad no como personajes de un drama, sino como seres humanos complejos, con sueños, errores y sacrificios. En las novenas de diciembre, la familia ahora incluye oraciones especiales para ellos, pidiendo que sus almas descansen en paz y que su historia sirva de enseñanza para nosotros. En las reuniones familiares, el compadrazgo y el cariño que siempre han sido el sostén de nuestra comunidad se fortalecieron al aceptar la verdad y la fragilidad de nuestros mayores. Así, el familismo mexicano, con su mezcla de devoción, respeto y lealtad, encontró una nueva manera de expresarse, no solo como unión en las fiestas y tradiciones, sino como un compromiso profundo de acompañar a cada miembro en su historia, por dolorosa que sea. La casa antigua, con sus paredes que guardaron silencios, ahora es testigo de un legado más honesto, donde el amor y el perdón conviven como partes inseparables de nuestra identidad. Con el paso del tiempo, la revelación de aquel secreto guardado por tantos años se convirtió en un elemento fundamental para entender no solo a don Ernesto, sino a toda nuestra familia. Las historias que antes parecían inconexas comenzaron a encajar en un relato más amplio que incluía sacrificios silenciosos, decisiones difíciles y la eterna lucha entre el deseo personal y las expectativas sociales. Recuerdo claramente cómo, en una de las posadas de diciembre, mientras las luces parpadeaban y el sonido del arpa y la vihuela llenaba el patio, mi abuela compartió con nosotros una reflexión profunda. En nuestra familia, el amor siempre fue complicado, pero nunca dejó de existir. Lo que guardamos en silencio también forma parte de quienes somos. Fue un momento de reconocimiento colectivo, donde el peso del secreto se transformó en un puente para la empatía y el perdón entre generaciones. El mole, el arroz con leche y el pan de muerto adquirieron un nuevo sabor, impregnado de la historia vivida, y no solo de la tradición. Las costumbres religiosas, tan arraigadas en nuestra vida diaria, jugaron un papel crucial para que el secreto no rompiera la estructura familiar, sino que, de algún modo, la sostuviera en los momentos más difíciles. Las mandas, que en nuestra cultura se entienden como promesas hechas a los santos para pedir protección o sanación, se convirtieron en la base invisible de la fortaleza de mi abuela. Ella cumplió muchas, desde peregrinaciones hasta rezos nocturnos, llevando siempre en su corazón esa pesada carga que pocos conocían. Durante las novenas,
Cuando la familia se reunía para cantar y rezar en torno a la Virgen de Guadalupe o al Niño Dios, las palabras no pronunciadas llenaban los espacios entre los cánticos, y la fe se manifestaba no solo como devoción, sino como un acto de resistencia ante el dolor. Esa mezcla de tradición, silencio y fe nos enseñó que la familia mexicana puede enfrentar cualquier tormenta si mantiene vivos sus lazos, aunque sean a veces invisibles o llenos de heridas. En medio de todo ese entramado de silencios y tradiciones, comprendí que la historia de don Ernesto y Soledad no era un simple capítulo cerrado, sino una lección profunda sobre la complejidad del amor y la familia en México. Nuestra cultura, con su mezcla de alegría y sufrimiento, de devoción y respeto, nos enseña que el amor no siempre es una línea recta, sino un camino lleno de curvas y bifurcaciones. Vi cómo la fe católica, que nos acompañó desde niños en cada novena, posada y misa, también fue el refugio que permitió a mi abuela cargar con su silencio sin romperse. Esa fe, tan presente en nuestras vidas, nos da fuerza para perdonar, para aceptar las imperfecciones humanas y para honrar tanto a los que se fueron como a los que quedaron. Fue entonces cuando entendí que el secreto guardado por tantos años, lejos de dividirnos, nos había unido de una manera más auténtica y profunda. En los años siguientes, la familia encontró nuevas formas de honrar la memoria de don Ernesto y de reconocer la existencia de Soledad, no como un rival o una amenaza, sino como parte inseparable de nuestra historia. Durante las celebraciones del Día de los Muertos, colocamos en el altar fotografías antiguas, cartas y objetos personales que evocaban su presencia, acompañados del aroma del copal y las flores de cempasúchil. Los más jóvenes escuchaban con atención y respeto las historias, aprendiendo que la familia mexicana está tejida con hilos de amor, sacrificio, secretos y perdón. La verdad revelada nos permitió reconciliarnos con nuestro pasado y construir un futuro en el que las generaciones nuevas puedan conocer la complejidad de sus raíces, entendiendo que en la imperfección también reside la belleza y la humanidad. Así, el legado de don Ernesto, Soledad y mi abuela sigue vivo, latiendo en cada encuentro, en cada oración y en cada plato compartido alrededor de la mesa. La revelación de aquel secreto largamente guardado también sirvió para que la familia enfrentara otras verdades no dichas, especialmente en relación con la migración y las dificultades económicas que marcaron la vida de muchos de nosotros. México, en las décadas de 1960 a 1980, fue testigo de cambios profundos y, para muchas familias, un constante ir y venir entre el campo y la ciudad, o incluso entre el país y los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Mi tío Ricardo, por ejemplo, emigró a California a finales de los años 70, dejando atrás a su esposa y sus hijos con la esperanza de enviarles remesas que aliviaran la pobreza que tanto dolor nos causó. Fue una decisión difícil, motivada por la necesidad, pero que a la larga fracturó vínculos y generó silencios tan profundos como el que ahora estábamos descubriendo con las cartas de don Ernesto. En nuestra cultura mexicana, donde la familia extensa se sostiene con fuerza y el compadrazgo es un compromiso sagrado, esas ausencias suelen ser heridas invisibles que se cargan con dignidad, pero también con dolor. La sombra del machismo tradicional también jugó un papel en el mantenimiento del secreto. En aquellos tiempos, la mujer debía guardar la honra de la familia y aceptar sin cuestionar las decisiones de los hombres. Mi abuela, como tantas otras mujeres mexicanas de su generación, vivió atrapada en ese sistema que exigía silencio y sacrificio. Su devoción religiosa, en particular sus mandas a la Virgen de Guadalupe y a San Judas Tadeo, le ofrecieron un consuelo espiritual y una forma de resistencia ante la realidad que le tocó vivir. Durante las novenas, entre rezos y cantos, ella pedía fuerzas para seguir adelante, para soportar el peso de un amor compartido que nadie podía nombrar. Esa mezcla de tradición, religión y cultura familiar fue el manto que cubrió décadas de secretos, y aunque el dolor estuvo presente, también estuvo la fortaleza para sostener a la familia unida en medio de la tormenta. La llegada de las cartas a la luz del día nos confrontó con la realidad de que las historias de amor y sacrificio en nuestra familia no eran tan simples como nos habían contado. La dualidad entre el deber y el corazón, tan presente en la vida de don Ernesto, era una lección sobre la complejidad de ser hombre y mujer en un México marcado por la tradición y la religión. En esos tiempos, la figura del hombre era la del proveedor, el pilar de la familia, mientras que la mujer debía aceptar, callar y sostener la honra. Mi abuela Magdalena vivió ese papel con dignidad y fuerza, pero también con la tristeza que no se pronunciaba. El secreto que guardó no solo la definió como esposa y madre, sino que la transformó en el guardián silencioso de un amor imposible, cuyo eco resonó en cada comida familiar, en cada celebración religiosa y en cada oración susurrada durante las novenas. Esa mezcla de dolor y devoción es parte del legado que hoy, después de tantos años, tenemos la responsabilidad de reconocer y honrar. El peso de este secreto también afectó las relaciones entre los miembros de la familia de maneras sutiles pero profundas.
Hubo años en que la tensión era palpable durante las reuniones navideñas o las posadas, pequeñas discusiones surgían por motivos insignificantes, pero que en el fondo eran expresiones de heridas no sanadas. La imagen idealizada de don Ernesto, el patriarca intachable, se resquebrajó lentamente a medida que conocíamos su historia completa. Sin embargo, lejos de destruirnos, esa revelación abrió un espacio para la empatía y la comprensión entre generaciones. Empezamos a compartir no solo alegrías sino también dolores, y a entender que el familismo mexicano no solo es unión, sino también el compromiso de sostener y perdonar, de construir sobre las imperfecciones humanas que nos hacen quienes somos. En ese sentido, el secreto de don Ernesto y Soledad se convirtió en un símbolo de resistencia, amor y fe para toda nuestra familia. Con el tiempo, la historia de don Ernesto y Soledad comenzó a permear en las tradiciones familiares de una manera inesperada. Durante las posadas, además de las oraciones y las piñatas, empezamos a recordar no solo a los santos, sino también a aquellos que, como Soledad, formaban parte de nuestra historia oculta. Las cenas familiares, que antes giraban en torno a platillos tradicionales como chiles en nogada o tamales, ahora también incluían relatos sobre las complejidades del amor y el sacrificio, historias que nos conectaban más profundamente con nuestras raíces. El mole casero, la canela en el café de olla y el aroma del pan de muerto que preparaba la abuela, se convirtieron en símbolos de esa memoria viva, tan mexicana, donde lo dulce y lo amargo coexisten como en la vida misma. En cada bocado, sentíamos la presencia de quienes nos precedieron y el peso de sus decisiones, que aunque dolorosas, forjaron el camino para nosotros. El papel de la religión católica fue fundamental para sostener el delicado equilibrio que mantenía a la familia unida. Las mandas que cumplía mi abuela, hechas con la profunda fe que caracteriza a nuestra gente, fueron un acto de amor y resistencia. Nos contó cómo durante años hizo promesas a la Virgen de Guadalupe y a San José, pidiendo fortaleza para sobrellevar la carga del secreto y mantener la armonía familiar. En las novenas, cuando el coro de voces se unía en cantos y rezos, se sentía la mezcla de alegría y tristeza, de esperanza y aceptación, que define a tantas familias mexicanas. Esa mezcla de tradición y espiritualidad fue lo que permitió que el secreto no se convirtiera en una herida abierta, sino en una parte de nuestra historia, un legado que hoy compartimos con respeto y amor, conscientes de que nuestras raíces están tejidas con hilos complejos y profundos. Los años pasaron y, aunque la verdad sobre don Ernesto y Soledad se había revelado, el peso del secreto aún se sentía en cada rincón de la casa familiar. En las tardes cálidas de Guanajuato, cuando el sol caía y los colores del atardecer teñían las paredes de la vieja casa de campo, a menudo nos sentábamos a platicar alrededor de la mesa de madera donde antes solo había silencio. Las conversaciones, antes llenas de formalidades, ahora eran sinceras, cargadas de emoción y comprensión. Recordábamos los días en que el mole de la abuela se cocinaba lentamente en la olla de barro, y cómo la fragancia del chile y el chocolate se mezclaba con el aroma a copal que quemábamos en el altar. Era en esos momentos, mientras compartíamos tamales y atole, que entendíamos la profundidad de nuestras raíces, la mezcla de amor, dolor y fe que nos hizo quienes somos. La familia, aunque marcada por las heridas del pasado, comenzó a sanar gracias a la apertura que trajo la revelación. Durante las novenas de diciembre, las oraciones se hicieron más sentidas, y los rezos por la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo adquirieron un significado especial. Mi abuela, siempre tan devota, nos enseñó que las mandas no son solo promesas, sino actos de amor que sostienen el alma en los momentos difíciles. Ahora, cuando colocamos el altar del Día de los Muertos, incluimos no solo las fotografías y objetos de nuestros antepasados, sino también las cartas y la memoria de Soledad, reconociendo su lugar en nuestra historia. En cada vela encendida, en cada flor de cempasúchil, sentimos que el legado de amor, sacrificio y fe que nos dejaron sigue vivo, y que es nuestra responsabilidad honrarlo con respeto y verdad. Aquella tarde en que mi sobrino menor descubrió el compartimento oculto detrás de la pared falsa del cuarto de la abuela, el tiempo pareció detenerse. Era un rincón que nunca habíamos explorado, un espacio pequeño y polvoriento, donde la luz apenas se colaba. Al abrir la caja de madera, el aroma a madera vieja y papel antiguo nos envolvió, trayendo consigo el peso de décadas de silencios. Las cartas, atadas con una cinta azul descolorida, tenían el sello de don Ernesto y estaban dirigidas a una mujer llamada Soledad. Sentí un nudo en la garganta al sostenerlas, no era solo el peso del papel, sino el peso de una historia que no conocíamos y que por fin emergía. Recordé las tardes en que la abuela preparaba el caldo de pollo con verduras frescas del jardín, mientras contaba historias de nuestra familia y de las posadas que celebrábamos cada diciembre con fervor y devoción. En esos momentos, jamás imaginé que detrás de esas tradiciones se escondía un secreto tan profundo. Mientras mi abuela comenzaba a llorar, su voz temblaba al confesar el secreto guardado durante más de 40 años. Me recordó cómo, en el México de su juventud,
la estructura familiar era rígida y marcada por tradiciones donde el compadrazgo, las madrinas y padrinos eran pilares fundamentales para sostener el honor familiar. Don Ernesto, el abuelo que conocimos como un hombre recto y amoroso, había tenido un amor anterior por Soledad, una mujer humilde y devota que vivía cerca de la parroquia donde solían asistir a misa juntos. Me contaba también sobre las novenas en las que se pedían milagros y se hacían promesas, esas mandas que nuestra familia siempre cumplió con gran fe. Y me confesó que las cartas nunca fueron enviadas porque el abuelo temía que ese amor prohibido rompiera la familia, pero que nunca dejó de escribirlas. El peso de esas palabras llenó la casa de un silencio reverente, mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con la fragancia del copal en el altar familiar. Aquella revelación tuvo un efecto profundo en mí y en toda la familia. Recordé con claridad cómo, durante las posadas y las celebraciones del Día de los Muertos, mi abuela siempre mantenía una sonrisa serena, aunque sus ojos a veces se llenaban de nostalgia. La tradición del familismo mexicano nos enseñaba a mantener la unidad y la lealtad, pero también a guardar los secretos que podían dañar la armonía. La comida, como el mole rojo, los tamales y el café de olla con canela, eran un lenguaje de amor que se transmitía. Sin palabras, un puente entre generaciones que a veces ocultaba historias no contadas. En esas fiestas, los padrinos y madrinas reforzaban los lazos familiares, y las mandas que se hacían a los santos en las novenas se convertían en promesas sagradas para proteger el hogar y la familia. El contexto socioeconómico de nuestro México, entre las décadas de 1960 y 1980, también pesaba en esas decisiones. La pobreza, la migración interna hacia las ciudades y el machismo que regía las relaciones personales creaban un escenario donde muchas historias se quedaban guardadas en cajas de madera o detrás de santos en los altares. Don Ernesto, aunque era un hombre de gran respeto, vivió atrapado en esas circunstancias. El amor por Soledad era un secreto que, de haberse hecho público, habría provocado un escándalo que dañaría el honor familiar y pondría en riesgo la estabilidad de la familia extendida. Así, la fe católica y las mandas se convirtieron en el refugio donde ese amor pudo existir en silencio, pero con una intensidad que trascendió el tiempo. Me doy cuenta ahora de que la fuerza de nuestra cultura mexicana está en ese delicado equilibrio entre tradición, fe y resiliencia familiar. Después de aquella revelación que sacudió los cimientos de nuestra familia, comenzaron a surgir preguntas y reflexiones profundas entre todos nosotros. Mi abuela, ya con la voz quebrada pero firme, nos habló de cómo la fe católica fue su sostén durante todos esos años, especialmente las mandas que hizo a la Virgen de Guadalupe para que la familia no se rompiera. Recuerdo que en aquellas tardes de novena, mientras el aroma del incienso y el copal llenaban la pequeña capilla de nuestra casa en León, ella susurraba oraciones llenas de esperanza y resignación. En nuestra cultura, donde el familismo es un valor sagrado, guardar un secreto así era un acto de amor y protección, aunque el corazón doliera en silencio. Las cartas a Soledad representaban para don Ernesto un amor imposible, un vínculo que nunca se rompió aunque la vida lo llevara por otros caminos. Pensar en todo eso me hizo entender mejor la complejidad de las relaciones familiares mexicanas, donde el deber, la religión y el amor a veces chocan de manera inevitable. Mientras tanto, el hallazgo también abrió heridas que durante mucho tiempo habían estado selladas bajo capas de costumbres y silencios. Las reuniones familiares, antes llenas de risas y festejos, comenzaron a tener momentos de introspección. La comida tradicional, como el pozole y los tamales que mi abuela preparaba con tanto esmero, seguía siendo el centro de las celebraciones, pero ahora con un sabor distinto, un sabor a verdad revelada. En el Día de los Muertos siguiente, colocamos junto a las fotografías de nuestros difuntos una pequeña ofrenda con una vela azul, el mismo color de la cinta que envolvía las cartas. Era nuestra manera de honrar no solo a don Ernesto, sino también a Soledad, la mujer silenciosa que fue parte de nuestra historia familiar sin que nadie lo supiera. Esa mezcla de tradición, fe y memoria nos ayudó a enfrentar el secreto y a entender que en el corazón de México, las familias están tejidas con hilos complejos, donde el amor y el perdón son esenciales para seguir adelante. Con el paso del tiempo, la historia de don Ernesto y Soledad se volvió un reflejo vivo de las contradicciones y los valores que han moldeado a nuestra familia, y en realidad, a tantas familias mexicanas. Vivimos en un México donde la tradición y la modernidad a menudo se enfrentan, y en donde las decisiones del pasado siguen resonando en el presente. Por eso, el secreto que durante más de 40 años guardó mi abuela no fue solo un peso personal, sino también una muestra de cómo la fe, las mandas y el familismo funcionan como sostén en las adversidades. Las novenas, las procesiones y las promesas hechas a los santos no solo eran actos religiosos, sino pactos silenciosos que permitían seguir adelante, sin romper el tejido familiar a pesar de las heridas. En ese sentido, el amor que don Ernesto sentía por Soledad y el que compartió con mi abuela coexistieron en un equilibrio frágil, mantenido con respeto y devoción. Recuerdo especialmente una posada en la que,
por primera vez, la familia habló abiertamente sobre esos años difíciles. Mi abuela, con la voz quebrada pero llena de dignidad, compartió cómo la pobreza y el machismo de la época obligaron a muchas mujeres como ella a vivir en el silencio y la renuncia. Los platos de tamales, atole y ponche de frutas que nos reunían cobraron un significado nuevo, como símbolos de resistencia y unidad. En ese encuentro, que tuvo lugar en el barrio tradicional de San Miguel de Allende, sentimos que la revelación del secreto nos acercaba, no nos separaba. Comprendimos que el familismo mexicano implica no solo unión en la alegría, sino también en la aceptación y el perdón, incluso cuando las verdades son dolorosas. Así, la historia de don Ernesto y Soledad quedó grabada en nuestra memoria colectiva, para ser contada con respeto y para que futuras generaciones comprendan el valor de la verdad y la fe. Hoy, después de tantas décadas, el secreto de don Ernesto y Soledad ha dejado una marca imborrable en nuestra familia extensa. Las reuniones de Navidad y las festividades del Día de los Muertos ya no son solo momentos de celebración, sino también espacios de reflexión y reconciliación. En cada altar colocamos las fotografías y objetos que nos recuerdan la complejidad del amor y las decisiones que moldearon nuestra historia. La revelación nos enseñó que el familismo mexicano es mucho más que la unión sanguínea, es la capacidad de perdonar, aceptar y honrar a quienes nos precedieron con todas sus luces y sombras. Hoy, más que nunca, comprendemos que el verdadero legado que dejamos a las nuevas generaciones es la verdad compartida, tejida con fe y respeto. El peso del secreto, que por tanto tiempo fue una carga silenciosa, ahora se ha convertido en un puente para la empatía y el entendimiento. Mi abuela, con su fe inquebrantable, sigue siendo el corazón espiritual que nos sostiene, recordándonos que las mandas y las oraciones son también una forma de amor eterno. Nosotros, los nietos, aprendimos que las historias familiares no son solo relatos de felicidad o perfección, sino también de sacrificios, errores y redenciones. En un México que cambia rápidamente, mantener vivas estas tradiciones y memorias es un acto de resistencia y esperanza. Así, la historia de don Ernesto y Soledad seguirá viva, no como un secreto oscuro, sino como una enseñanza profunda sobre el amor, la fe y la fortaleza de la familia mexicana.